Sola y enferma, mis hijos me dieron la espalda, no abrieron la puerta, hasta que supieron que tenía 2 millones de euros. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de mi ventana aquella tarde gris de noviembre, como si el cielo llorara conmigo. Llevaba 3 días en cama, con una fiebre que me consumía y un dolor en el pecho que apenas me dejaba respirar. El teléfono descansaba a mi lado, testigo mudo de mis intentos desesperados por comunicarme con mis hijos. 3 llamadas a Martín, 5 a Carolina, y decenas de mensajes que quedaron sin respuesta. Solo el eco de mi propia tos rebotaba en las paredes de aquel apartamento que, con los años, se había convertido más en un mausoleo de recuerdos que en un hogar. A mis 68 años, nunca imaginé que la soledad pudiera doler tanto como la enfermedad que me consumía. Mi vida no siempre fue así. Hubo un tiempo en que esta casa se llenaba de risas, de carreras por los pasillos y de abrazos que me hacían sentir la mujer más afortunada del mundo. Ricardo, mi esposo, había fallecido hacía 8 años, pero juntos habíamos construido lo que creíamos era una familia sólida, unida por algo más fuerte que la sangre, el amor incondicional. Trabajamos incansablemente para darles a nuestros hijos todo lo que nosotros nunca tuvimos. Sacrificamos vacaciones, renovamos ropa vieja en lugar de comprar nueva, y ahorramos cada céntimo posible para que ellos pudieran estudiar en las mejores universidades. Martín se convirtió en un reconocido arquitecto y Carolina en una exitosa abogada corporativa. Verlos triunfar era nuestra mayor satisfacción, la confirmación de que cada sacrificio había valido la pena. Quizás fue mi culpa. Quizás los malcrié, les di demasiado sin enseñarles el valor del esfuerzo y el sacrificio. O tal vez fue la vida moderna, esa que aleja a los hijos de sus padres con la excusa del trabajo, la distancia o las obligaciones familiares. Lo cierto es que, con el tiempo, las visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Los domingos en familia se convirtieron en llamadas rápidas de compromiso, y los cumpleaños y aniversarios en tarjetas compradas a última hora. Cuando Ricardo partió, pensé que la tragedia nos uniría de nuevo, que mis hijos entenderían que ahora yo los necesitaba más que nunca. Me equivoqué. El diagnóstico llegó como un huracán que arrasó con mi última esperanza de reconciliación. Cáncer de páncreas, avanzado e implacable. 6 meses, quizás un año con tratamiento, me dijo el doctor Suárez con esa mezcla de profesionalidad y compasión que solo los médicos experimentados saben manejar. Salí de la consulta con las piernas temblorosas y el alma rota, pero con una certeza, necesitaba a mis hijos ahora más que nunca. Esa misma tarde los llamé, les conté sobre la enfermedad entre lágrimas y silencios. Martín me escuchó en silencio, prometió visitarme el fin de semana, pero nunca llegó. Carolina fue más directa. Estaba en medio de un caso importante, no podía abandonar a sus clientes, me visitaría cuando las cosas se calmaran. Las semanas pasaron, y la puerta de mi casa permaneció tan cerrada como sus corazones. Fue mi vecina Elena quien me salvó aquella tarde de noviembre. Preocupada por no verme en 3 días, usó la llave de emergencia que le había dado años atrás. Me encontró casi inconsciente, deshidratada y ardiendo en fiebre. No dudó en llamar a una ambulancia y acompañarme al hospital, sosteniendo mi mano durante horas mientras los médicos luchaban por estabilizarme. Neumonía, complicada por mi sistema inmunitario debilitado por la quimioterapia. Una sentencia de muerte para alguien en mi condición. Entre la bruma de los medicamentos, escuché a Elena llamar a mis hijos, explicarles la gravedad de mi estado. Sus respuestas fueron vagas, promesas huecas que se desvanecieron en el aire estéril del hospital. Pasé 2 semanas internada, luchando no solo contra la enfermedad sino contra la amarga realidad de que moriría sola, sin la mano de mis hijos para despedirme. Elena venía todos los días, me traía libros, me peinaba el cabello que me quedaba tras la quimioterapia, y me contaba historias de su niñez para distraerme. Fue ella quien me sugirió contactar a Roberto, mi abogado y amigo de toda la vida. Debes poner tus asuntos en orden, me dijo con esa franqueza que siempre la caracterizó, no por ellos, sino por ti. Roberto llegó al hospital con una carpeta llena de documentos y los ojos enrojecidos de quien ha llorado en el camino. Hacía años que administraba mis finanzas y sabía mejor que nadie el valor real de mi patrimonio.
Ricardo y yo habíamos invertido sabiamente a lo largo de los años. La pequeña panadería con la que comenzamos se convirtió en una cadena de tiendas, y las propiedades que adquirimos fueron aumentando su valor con el paso del tiempo. A eso se sumaba el seguro de vida de Ricardo y nuestros ahorros personales. En total, casi 2 millones de euros que mis hijos desconocían. Nunca hablamos de dinero en casa, queríamos que valoraran el trabajo y el esfuerzo, no la recompensa material. Quiero verlos, Roberto, le dije mientras firmaba el Nuevo Testamento. Necesito despedirme, decirles que a pesar de todo, los amo. Roberto asintió, comprendiendo el peso de mis palabras. Esa misma tarde, llamó a Martín y Carolina. No les habló de mi estado, ni les reprochó su ausencia. Simplemente les dijo que debían presentarse en el hospital con urgencia para firmar unos documentos relacionados con mi herencia. La palabra herencia obró el milagro que ni mi enfermedad ni mis súplicas habían logrado. Al día siguiente, mis 2 hijos aparecieron en la puerta de mi habitación. Verlos entrar fue como revivir el pasado por un instante. Carolina, con su cabello rubio recogido en un moño impecable y ese traje sastre que le daba un aire de autoridad. Martín, alto y desgarbado como su padre, con las manos en los bolsillos y esa mirada esquiva que siempre ponía cuando se sentía culpable. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y vergüenza al verme tan demacrada, conectada a tubos y monitores que pitaban marcando el ritmo de un corazón que se apagaba lentamente. Mamá, susurró Carolina acercándose a la cama con cautela, como si temiera romperme con solo tocarme. ¿Cómo estás? La pregunta me provocó una risa amarga que se transformó en un ataque de tos. ¿Cómo estaba? Muriendo, sola, abandonada por los 2 seres a los que más había amado en este mundo. Pero no dije nada de eso. En su lugar, extendí mi mano hacia ella, ofreciéndole un perdón que no merecía pero que necesitaba darle para irme en paz. Roberto apareció minutos después con los documentos. Les explicó a mis hijos, en términos claros y directos, la magnitud de la herencia que recibirían tras mi partida. Sus ojos se abrieron con asombro al escuchar la cifra, y pude ver cómo intercambiaban miradas de incredulidad. Nunca habían imaginado que sus padres, aquellos que vivían con austeridad y les inculcaron el valor del ahorro, pudieran haber acumulado semejante fortuna. La vergüenza en sus rostros era evidente, pero también algo más oscuro, más primitivo, la codicia. A partir de ese día, Martín y Carolina se turnaron para visitarme. Traían flores, revistas y conversaban conmigo sobre trivialidades, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera llevarnos a reproches o confesiones incómodas. Era como si interpretaran un papel en una obra mal escrita, donde yo era la madre enferma y ellos los hijos devotos. Pero los 2 sabíamos la verdad que se escondía tras esa farsa. No estaban allí por amor o preocupación, estaban allí por los 2 millones de euros que les esperaban tras mi último suspiro. Una tarde, mientras Carolina me alimentaba con una sopa que ella misma había preparado, un gesto que en otro tiempo me hubiera conmovido, decidí romper esa burbuja de falsedad. ¿Por qué no viniste antes?, le pregunté sin rodeos. Te llamé, te supliqué que vinieras cuando recibí el diagnóstico. ¿Por qué ahora sí y antes no? Su mano tembló, derramando algunas gotas de sopa sobre la sábana blanca del hospital. Vi cómo tragaba saliva, buscando una respuesta que no la hiciera parecer lo que realmente era, una hija que había abandonado a su madre hasta que el dinero entró en la ecuación. Estaba ocupada, mamá, respondió finalmente, evitando mi mirada. El trabajo, los niños, ya sabes cómo es la vida moderna. La misma excusa gastada, las mismas palabras vacías. Dejé la sopa a un lado y tomé su mano entre las mías, aquellas manos que una vez la acunaron, que secaron sus lágrimas y aplaudieron sus logros. Carolina, le dije con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía, el dinero no compra el tiempo perdido. No compra los abrazos que no me diste, ni las llamadas que no hiciste. Y sobre todo, no compra mi perdón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no supe si eran de arrepentimiento o de miedo a perder la herencia. Quizás ambas cosas. Te quiero, mamá, sollozó apretando mi mano. Siempre te he querido. Quise creerle, necesitaba creerle para poder partir en paz.
Pero las palabras de amor suenan huecas cuando llegan tarde, cuando han sido motivadas por intereses que nada tienen que ver con el corazón. La misma conversación se repitió con Martín días después. Su reacción fue diferente, en lugar de lágrimas, optó por la negación. Siempre estuve pendiente de ti, mamá, se defendió con esa agresividad que escondía su vulnerabilidad. Si no vine antes fue porque no quería verte así, deteriorándote día a día. No podía soportarlo. Mentiras, todas mentiras. Pero yo ya no tenía fuerzas para confrontaciones ni reproches. La vida se me escapaba entre los dedos, y gastar mi último aliento en rencores me parecía un desperdicio. Roberto vino a visitarme una semana después. Mi estado había empeorado considerablemente, y los médicos no me daban más de unos días. ¿Estás segura de lo que quieres hacer?, me preguntó mientras sostenía los nuevos documentos que yo le había pedido redactar. Asentí con la poca fuerza que me quedaba. Completamente segura. Es lo justo, lo correcto. Firmé los papeles con una mano temblorosa pero una voluntad firme. Era mi última decisión en este mundo, y quería que fuera una lección que mis hijos nunca olvidaran. Morí un martes por la mañana, con la primera luz del alba filtrándose por la ventana del hospital. Elena estaba a mi lado, sosteniendo mi mano como siempre lo había hecho. Martín y Carolina llegaron una hora después, alertados por los médicos. Lloraron abrazados a mi cuerpo ya frío, pronunciando esas palabras de amor que nunca dijeron cuando podía escucharlas. Quizás en ese momento su dolor era genuino, quizás en ese instante comprendieron lo que habían perdido para siempre, no a la madre con 2 millones de euros. Sino a la madre que los había amado incondicionalmente a pesar de sus defectos y abandonos. El funeral fue sobrio pero concurrido. Vecinos, antiguos empleados de nuestras tiendas y amigos de toda la vida vinieron a despedirme. Martín y Carolina recibieron las condolencias con la dignidad propia de hijos en duelo, interpretando a la perfección el papel que nunca cumplieron en vida. 3 días después, se reunieron en el despacho de Roberto para la lectura del testamento. Esperaban dividirse equitativamente los 2 millones de euros, quizás ya haciendo planes mentales sobre cómo gastarían su parte. Roberto abrió el sobre lacrado con solemnidad y comenzó a leer: yo, María Elena Salgado Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo mi última voluntad. El silencio en la oficina era absoluto, roto solo por el sonido del papel al pasar de una página a otra. Mis hijos escuchaban atentos, con las manos entrelazadas como buscando apoyo mutuo ante lo que creían sería el inicio de una nueva vida de abundancia. De mis bienes materiales, dispongo lo siguiente: a mis hijos, Martín y Carolina Suárez Salgado, les dejo la suma de 10.000 euros a cada uno, como recordatorio de que el dinero aparece y desaparece, pero el amor y la lealtad deben permanecer constantes. La confusión en sus rostros fue inmediata. ¿Dónde estaban los 2 millones? Roberto continuó leyendo: el resto de mi patrimonio, consistente en propiedades, ahorros y acciones por un valor aproximado de 2 millones de euros, será destinado a la creación de una fundación para el cuidado de ancianos abandonados por sus familias. Dicha fundación llevará el nombre de mi esposo, Ricardo Suárez, y será administrada por mi amiga y vecina, Elena Torres, junto con mi abogado, Roberto Méndez. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Martín se levantó de un salto, el rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. Esto es imposible. Tiene que haber un error. Carolina, siempre más calculadora, buscaba ya las posibles grietas legales que pudieran invalidar el testamento. Estaba enferma, no era consciente de sus actos, argumentó con la frialdad de la abogada que era. Podemos impugnarlo. Roberto negó con la cabeza, manteniendo la calma ante la tormenta que se avecinaba. El testamento fue firmado con todas las garantías legales. 2 médicos certificaron que María Elena estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Es completamente válido e inapelable. Les entregó un sobre a cada uno. Su madre me pidió que les diera esto después de la lectura del testamento. Dentro de cada sobre había una carta escrita con mi puño y letra, palabras que había meditado durante largas noches de insomnio y dolor.
A Carolina le escribí sobre las tardes que pasábamos juntas horneando galletas, sobre cómo su risa iluminaba la casa, y cómo su primera palabra fue mamá. Le recordé los sacrificios que su padre y yo hicimos para que pudiera estudiar en la universidad que deseaba, y cómo su graduación fue uno de los días más felices de mi vida. Le hablé del amor incondicional que siempre le tuve, a pesar de su abandono en mis momentos más oscuros. A Martín le hablé de su infancia, de cómo sostenía su mano mientras daba sus primeros pasos, de las noches en vela cuidando sus fiebres y pesadillas. Le recordé las tardes en que Ricardo le enseñaba a arreglar cosas en casa, preparándolo para ser un hombre responsable y cariñoso. Le conté sobre el orgullo que sentimos cuando abrió su primer estudio de arquitectura, y cómo guardaba cada recorte de periódico que mencionaba sus proyectos. En ambas cartas, escribí la misma conclusión: el dinero que esperaban heredar irá a personas que realmente necesitan compañía y cuidado en sus últimos días, algo que ustedes me negaron. No lo hago por venganza, sino por justicia. El verdadero legado que les dejo no son euros, sino esta lección: el amor no se compra ni se vende, se demuestra en los momentos difíciles, cuando más se necesita. Espero que algún día comprendan que lo que hicieron no tiene precio, y por lo tanto, tampoco puede tener recompensa material. A pesar de todo, los amé hasta mi último aliento, y deseo que encuentren el camino hacia la compasión y la empatía que alguna vez les enseñé. Carolina lloró al terminar de leer, lágrimas silenciosas que empaparon el papel entre sus manos. Martín arrugó la carta y la arrojó al suelo, para luego recogerla arrepentido y guardarla en el bolsillo de su chaqueta. Ambos salieron del despacho de Roberto sin decir palabra, cargando no solo con la pérdida de una fortuna esperada, sino con el peso de una verdad imposible de ignorar. La Fundación Ricardo Suárez abrió sus puertas un año después de mi muerte. Un edificio luminoso en las afueras de Madrid, con habitaciones cómodas, jardines extensos y personal atento que trataba a cada residente con la dignidad que merecía. Elena supervisaba personalmente que todo funcionara correctamente, poniendo en cada detalle el amor que había demostrado hacia mí en mis últimos días. Los residentes eran ancianos abandonados por sus familias, personas que, como yo, habían descubierto tarde en la vida que a veces los lazos de sangre no son garantía de compañía ni cuidado. Nadie esperaba que Martín y Carolina aparecieran el día de la inauguración. Llegaron por separado, incómodos y fuera de lugar entre los invitados y periodistas que cubrían el evento. No vinieron a reclamar ni a protestar, sino a ver con sus propios ojos el destino final de lo que creyeron sería su herencia. Elena los recibió con una sonrisa triste pero sincera, y les mostró las instalaciones sin mencionar el pasado ni hacer preguntas incómodas. Mientras recorrían los pasillos, saludando tímidamente a los residentes que los miraban con curiosidad, algo cambió en sus rostros. Quizás fue ver a esos ancianos sonreír ante la simple presencia de una visita, o quizás fue comprender finalmente la magnitud de la soledad que yo había experimentado. Carolina se detuvo frente a una fotografía mía que presidía el vestíbulo principal, y por primera vez desde mi muerte, lloró sin contenerse, un llanto que parecía liberar todo el remordimiento acumulado durante meses. Martín, siempre más práctico, se acercó a Elena al final del recorrido. «Soy arquitecto», le dijo con voz temblorosa. «Si la fundación necesita alguna ampliación o mejora, me gustaría ofrecer mis servicios. Sin costo». No era una gran declaración ni una confesión dramática, pero en ese ofrecimiento simple había un reconocimiento implícito de su error y un deseo genuino de reparación. Con el tiempo, ambos se involucraron más en la fundación. Carolina ofrecía asesoramiento legal gratuito a los residentes, ayudándoles con testamentos, trámites de pensiones o cualquier problema legal que pudieran tener. Martín diseñó un pabellón adicional que permitió acoger a más ancianos y supervisó personalmente cada detalle de la construcción. No lo hacían por obligación ni por recuperar algo material, sino porque finalmente habían comprendido la lección que quise enseñarles con mi última voluntad. En una tarde particularmente fría de invierno, 3 años después de mi partida, Elena encontró a mis hijos sentados juntos en una banca del jardín de la fundación. Carolina sostenía mi fotografía entre sus manos, y Martín tenía los ojos cerrados, como si estuviera rezando o simplemente recordando. Se acercó silenciosamente, dudando si interrumpir ese momento íntimo,
pero fue Carolina quien la llamó con un gesto. Hablábamos de mamá, le dijo con una sonrisa triste. De cuánto la extrañamos y de cuánto nos arrepentimos. Martina sintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Ella nos dio la lección más valiosa al final, continuó Carolina. Nos enseñó que el verdadero legado no es lo que dejas, sino lo que construyes mientras estás vivo. Elena se sentó junto a ellos, compartiendo ese momento de reconciliación póstuma. Su madre estaría orgullosa de verlos ahora, les dijo con sinceridad. No por lo que hacen por la fundación, sino por lo que han aprendido sobre el amor y el perdón. Y así, en ese banco de jardín rodeado de flores que yo nunca vería, mis hijos finalmente comprendieron que la verdadera herencia que les dejé no fueron los 2 millones de euros que esperaban, sino la capacidad de reconocer sus errores, de perdonarse a sí mismos y de honrar mi memoria no con llantos y lamentos, sino con acciones que realmente importan. Desde algún lugar más allá de este mundo, los observaba con paz y esperanza. El dinero había abierto una puerta que el amor no pudo abrir, pero lo que encontraron al cruzar esa puerta fue mucho más valioso que cualquier fortuna material. Encontraron la redención, el perdón y la oportunidad de ser mejores personas. Y esa, al final, fue la mayor riqueza que pude dejarles.